Hola, mi nombre es David Isaí González Ellis. Esta es la materia máquinas eléctricas. Soy del 4MV5. Soy del grupo 4MV5, creo. Voy a contestar las respuestas de la actividad. La primera pregunta es: ¿cómo afecta la humedad a los motores eléctricos? Bueno, la humedad afecta el rendimiento de los motores eléctricos, lo que viene siendo todo el motor. Esto contribuye a la corrosión de los ejes del motor, el rodamiento y los rotores. Eso también puede llevar a fallos de aislamiento. O sea, lo que quiere decir es que produce fallas directamente en el sistema del motor la humedad, si hay una mayor humedad de la permitida. Porque claro, un motor puede tener cierta cantidad de humedad sin que haya algún tipo de corrosión. Pero si esa humedad baja sobre lo permitido, entonces esto Esto produce problemas en los sistemas del motor, como lo son los ejes, los rodamientos y los rotores, que son una parte esencial e importante en el mismo motor. La segunda pregunta es: ¿qué sucede si a un motor no se le suministra el voltaje requerido en la placa de las especificaciones? Bueno, al operar un motor con un voltaje menor del requerido, el incremento de la corriente produce mayores pérdidas, lo que deriva en desaprovechar fracción de la energía de entrada en una transformación de energía térmica. ¿Esto qué quiere decir? Que se desaprovecha una pequeña fracción de toda la energía que va entrando, y esta misma energía se transforma en energía térmica, en calor. Entonces, al no suministrar el voltaje requerido, el voltaje menor, lo que genera es un sobrecalentamiento en el motor que puede dañar el funcionamiento del motor. Bueno, la siguiente pregunta es: en la industria automotriz, ¿dónde se aplican los motores sin capacitor de arranque y los motores con capacitor de arranque? Bueno, en general los motores sin capacitor de arranque se utilizan en electrodomésticos, y lo mismo con motores con capacitor de arranque. Se utilizan generalmente en la vida común en electrodomésticos, como lo son aspiradoras, ventiladores, electrodomésticos así. Entonces, derivando de eso, en un sistema automotriz se podrían ocupar en lo que viene siendo los sistemas de enfriamiento, ventiladores, cosas así, cosas por el estilo. La siguiente pregunta es: ¿qué diferencias hay entre el par, la velocidad y la potencia de los motores monofásicos? No. La siguiente pregunta es: ¿qué ¿qué diferencia hay entre la fuerza electromotriz de los motores monofásicos y los motores con capacitor de arranque? Bueno, la función del capacitor de arranque es vencer la fuerza opositora que se presenta en ciertas condiciones de trabajo, como lo pueden ser las presiones desiguales en un sistema de refrigeración. Y la función del capacitor de marcha es reforzar el motor, mejorar el factor de potencia, reducir el consumo de corriente y en consecuencia disminuir la temperatura del motor. Entonces, ¿qué diferencias hay? ¿Cuál es la diferencia? Que la función de un capacitor de arranque es ir en contra de la fuerza opositora contra electromotriz, la fuerza contra electromotriz, que hay bajo ciertas condiciones. Y la función del capacitor de marcha es reforzar al motor, mejorar el factor de potencia. O sea, reduce el consumo de toda la corriente y eso hace que la temperatura del motor disminuya. La siguiente pregunta no la puedo responder, no encontré información acerca de la pregunta, que es: ¿qué diferencias hay entre el par y la velocidad y la potencia de motores monofásicos sin capacitor de arranque y motores con capacitor de arranque? No encontré mucha información, no encontré nada de información acerca de la pregunta, pero la siguiente pregunta es: ¿cómo se selecciona un capacitor para los motores con capacitor de arranque? Bueno, esto es sencillo. Como en la mayoría de las cosas en ingeniería, se utilizan cálculos, pero demos un ejemplo. Para conocer el valor de la capacidad de un condensador de arranque,
tendríamos que multiplicar los 140 microfaradios por kilowatts de potencia del motor. Por ejemplo, un motor de 2.2 kilowatts. Podría trabajar con un condensador de a partir de 154 microfaradios. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegamos a ese resultado? Bueno, como se mencionó, con una multiplicación. Los 150 microfaradios por los 2.2. No, sí. Por los 2.2 que nos da 154 microfaradios. Y bueno, eso sería todo.